Malaquías capítulo 1, desde el versículo 6 al 9. Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al 9. Vamos a leer en nombre del Señor, dice así: El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decid, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Por aquí, hermano Antonio, por aquí. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias porque ya leímos tu palabra y ahora rogamos tu bendición, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que seamos bendecidos por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes saben, hoy es domingo, primer día de la semana según la Biblia, y nos reunimos en el templo para celebrar el culto al Señor. Para muchos tal vez sea algo rutinario. Tal vez digan, desde niño me llevan a la iglesia los domingos en la mañana. Para mí es una práctica común, habitual, y tal vez para alguien no tenga nada en particular. Porque el culto para el Señor es algo tremendamente especial. No puede ser algo rutinario para nosotros. El culto es para venir a adorar a Dios y para escuchar, para alimentarnos de su palabra. El culto, hermano, no es cualquier cosa. Y como señalé la semana pasada, el libro de Malaquías completo es una reprensión de Dios al pueblo por la forma como estaba llevando a cabo el culto a Dios. Vimos la semana pasada que Dios dice que está contra el pueblo. ¿Por qué? Porque está insatisfecho por la forma como el pueblo está desempeñando el culto, cómo está llevando a cabo el culto. Pero parte esta reprensión recordándole al pueblo que lo ama. Dice, así como a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y a los descendientes de Esaú, a los edomitas, los destruí. Sin embargo, tú estás aquí delante de mí, le dice el Señor al pueblo, porque yo te amo. Dios declara su amor al pueblo antes que reprenderlo. Y veamos cómo comienza acá, una vez que Dios le deja de claro al pueblo que lo ama y que porque lo ama lo disciplina y le llama la atención. Veamos cómo comienzan estas reprensiones al pueblo, que ciertamente también pueden ser reprensiones para nosotros. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dios se está quejando que el pueblo no lo está honrando, a pesar que realizaban sus cultos en el templo, sus sacrificios de animales. Sin embargo, Dios dice, si ustedes dicen que yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Pregunta, ¿nosotros estamos honrando a Dios en el culto? ¿Cómo podemos honrar a Dios en el culto? ¿Cómo honran ustedes a su Padre? El cuarto mandamiento que encontramos allá en Éxodo capítulo 20 dice, honrarás padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Si tenemos que honrar padre y madre, ¿cómo honramos a Dios?
¿Cómo tú tratas con tu padre? ¿Tú le hablas a tu padre de la misma forma como le hablas a tu amigo? Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un sentido de reverencia mayor hacia el Padre. No estás hablando con cualquier persona. Así que cuando nos dirigimos a Dios en el culto, cuando hablamos a Dios, particularmente por medio de nuestras oraciones públicas, tenemos que tener especial reverencia hacia Dios. Y aquí nos recuerda otras exhortaciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Tenemos que guardar particular reverencia cuando oramos a Dios en nuestro culto. Dice, tus palabras sean pocas, porque Dios está en el cielo, tú estás acá en la tierra. Es decir, no podemos realizar oraciones públicas como si estuvieses informándole a Dios lo que está sucediendo. Dios lo sabe todo. Dios no necesita que tú le informes de lo que está sucediendo. Por lo tanto, las oraciones públicas en los cultos tienen que ser breves. Las oraciones largas son para hacerlas en privado. ¿Cuál es el problema que se da cuando tú realizas una oración muy larga en el culto público, que gracias a Dios en esta iglesia no se da, lo digo con toda tranquilidad, pero cuando una persona en el culto hace una oración pública demasiado larga, lo que pasa es que finalmente esa persona no está hablando con Dios, no le está hablando a Dios, termina hablándole a las personas que le están escuchando. Está más preocupado de lo que van a escuchar los hermanos que están presentes, de Dios que está escuchando. Por eso la advertencia de Salomón en Eclesiastés: cuando estés en el templo sean pocas tus palabras, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Entonces ahí ya vemos reverencia, honra a Dios nuestro Padre. Cuando hablamos con nuestro Padre, reitero, no hablamos en el mismo tono, ni nos soltamos tanto para hablar como con un amigo, con un igual, con una persona que tiene la misma edad que uno. Tenemos un sentimiento de reverencia. Por lo tanto, Dios se queja acá que el pueblo no lo está honrando. Una forma de honrar a Dios en el culto es por medio de nuestra forma de hablar. Cuando tú oras, lo haces irreverentemente, lo haces con respeto. Yo sé que ustedes lo hacen con respeto. Me ha tocado escuchar de repente oraciones públicas, no acá, ¿sí?, donde se refieren a Dios como si estuviesen hablándole tú a tú. Expresiones como, me llega a dar cosa decirlo, pero alguien se refiere a Dios, a Jesucristo, como el flaco Jesús. Ocurre en algunas iglesias de índole bastante informal, se refiere a Dios como el flaco. Entonces, nosotros tenemos que ser respetuosos, honrar como es Dios en nuestro Padre. Suena raro, yo al menos nunca me había atrevido a decirle a mi padre, oye flaco. Uno le dice papá. Cuando hablamos con Dios, Él es nuestro Padre. De hecho, el propio Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. O el apóstol Pablo en Romanos dice que clamamos según el Espíritu que nos hace clamar, Abba Padre, siempre dirigiéndonos a Dios como Padre. Vemos otras oraciones en la Biblia como se refiere Padre o Dios o Señor soberano, pero siempre con mucho respeto. Por lo tanto, una forma de honrar a Dios en el culto público es que nuestro lenguaje sea de profundo respeto hacia Dios. Es Dios, está en los cielos. Nosotros somos criaturas. Por lo tanto, hay que ubicarse. Estamos hablando con Dios, no estamos hablando con cualquier persona. Y como dice acá Eclesiastés, tus palabras sean breves. Las oraciones en un culto público siempre deberían ser breves, porque no estamos informando a Dios como si Dios no supiese, hermano. Entonces, la primera queja que hace Dios al pueblo: ustedes dicen que yo soy Padre, sin embargo, no me honran. Tenemos que honrar a Dios, nuestro Padre, en la forma en cómo nos dirigimos a Él, respetuosamente, como un Padre. Y hay una segunda queja acá del Señor, dice:
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí hay una queja contra los sacerdotes, es decir, contra las personas que dirigían el culto, que dirigían los sacrificios. Estas palabras las podemos tomar para todos nosotros. Dios dice, ustedes me llaman Señor, y sin embargo, ¿dónde está mi temor? ¿Cómo no recordar al Señor Jesucristo cuando dice, ustedes me dicen Señor, Señor, y si me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les mando? Hay muchas personas que hablan mucho de Dios, dicen Señor, Señor, pero todo lo hacen de la boca hacia afuera. Es una especie de religiosidad muerta, externa. Por más que tú estés en la iglesia y que cantes, alabes y ores a Dios, si tu vida no refleja temor a Dios, Dios no está recibiendo tu culto, tu adoración. Es como cuando Dios por medio del profeta Isaías clama así, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hermanos, que no nos suceda a nosotros, que estamos en la iglesia solamente por tradición humana, solamente porque mi mamá, mi papá me mandaron y me enseñaron y yo estoy acá, pero todavía no conozco al Señor. Que no nos pase eso, que seamos adoradores solamente de labios, pero no de corazón, no de lo profundo de nuestro ser. ¿Dónde está mi temor? Claramente Dios está denunciando que en medio del pueblo no había temor de Dios. Más adelante, en el resto del libro, se van a hacer evidentes los pecados que había en medio del pueblo. Después, cuando llegue el momento, hablaremos de esos pecados particulares. Pero aquí dice Dios en general. Si se dan cuenta, la denuncia de Dios contra el pueblo va entre los temas de general a particular. Está denunciando, este pueblo no me honra, este pueblo no tiene temor de mí. Y más adelante va señalando pecados específicos. Pero acá dice, si yo soy el Señor, ¿y entonces por qué no hay temor de mí? Ustedes tienen claro que el temor a Dios no tiene nada que ver con un sentimiento como el miedo, el pánico. No, el temor a Dios es un sentimiento de profunda reverencia ante la majestad de Dios, ante el ser de Dios. Es tener conciencia de cuán grande es Dios, cuán pequeño soy yo y cuánto debo mi vida a Dios, una vida de adoración a Dios. Pero aquí Dios se queja. Este pueblo me dice Señor, pero yo no veo temor en este pueblo. Hermano, tú te llamas cristiano, pero ¿hay temor de Dios en tu vida? ¿O será que necesitamos crecer en el temor a Dios? ¿Cómo te comportas tú cuando sales de la iglesia? ¿Cómo tratas a tu padre o a tu madre en la casa cuando llegas de la iglesia? ¿Cómo tratas tú a tus hijos cuando surge alguna dificultad? ¿Cómo tratas tú a tus hijos? ¿Cómo te refieres a tus hijos? ¿Hay temor de Dios en ti? Si tú tratas de mala forma a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo o a tu hija, o a tu padre o a tu madre, eso refleja que hay escaso temor de Dios. Y si tú estás en la iglesia y dices, Señor, Señor, te alabo, te amo, Señor, pero si el resto de tu vida no refleja temor de Dios, quiere decir que Dios no está recibiendo tu adoración. Por más que grites, Señor, Señor, si en tu vida no hay temor de Dios, Dios no está recibiendo tu adoración. No está diciendo que no seas su hijo, pero sí, probablemente Dios no está escuchando tus oraciones en el sentido que no te está respondiendo, porque hay poco temor de Dios en tu vida. Así que es un deber de nosotros cultivar ese temor, dimensionarlo, cuán grande es Dios, cuán santo y puro es Dios, y que Él demanda esa santidad de nosotros. Mientras más nos recuerdan estas palabras, más debiera aumentar en nosotros el temor de Dios. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Veamos. Versículo 7 dice, el pueblo dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Recuerden que en este libro siempre hay un diálogo entre lo que dice el profeta y lo que responde el pueblo. Dios por medio del profeta dice, no hay temor, han menospreciado mi nombre. Y el pueblo responde, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es como que nos diga a nosotros,
Bueno, ¿y qué hago yo mal que deshonro a Dios? ¿Por qué me dicen que no hay temor a Dios en mi vida? Aquí viene la respuesta de Dios. En que ofrecís sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Es que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? En los tiempos del Antiguo Testamento, a la hora de sacrificar animales en el templo, los cultos de ese tiempo, también existía una mesa con pan, el pan sagrado. Para fabricar ese pan, había una receta muy cuidadosa dada por Dios a Moisés en la ley. Un pan hecho cuidadosamente con temor a Dios tenía que seguir la receta al pie de la letra, como se la dio Dios a Moisés. Sin embargo, en ese tiempo, en el tiempo de Malaquías, el pueblo fabricaba el pan de cualquier manera, pero no seguían las instrucciones dadas por Dios en la ley. Y Dios le llama a eso pan inmundo. Claro, alguien puede decir, sí, pero en nuestros cultos no tenemos una mesa con pan. A veces sí. Cuando celebramos la cena acá, el domingo pasado, por ejemplo, teníamos una mesa con pan. Ahora, es cierto que no hay instrucciones en el Nuevo Testamento cómo tiene que ser fabricado ese pan. Sin embargo, sabemos que nosotros mismos tenemos que presentarnos ante Dios como sacrificio vivo. Si bien no sacrificamos animales, ni tenemos un pan como en los tiempos del Antiguo Testamento, sin embargo, la cena simboliza, el pan representa el cuerpo de Cristo, el vino representa la sangre de Cristo, representa el sacrificio. Y además de eso, recuerda Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, presentaos a Dios como sacrificio vivo de entre los muertos. Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios en el momento del culto como un sacrificio vivo. ¿Qué significa presentarse como un sacrificio vivo? Significa entregarse plenamente a Dios. Señor, aquí está mi vida, soy un pecador, tengo muchas cosas malas, pero vengo a presentarme ante ti para adorarte, reconociendo que necesito de ti. Es una persona que reconoce su miseria personal y que depende íntegramente de la misericordia de Dios. De esa forma nos presentamos ante Dios como sacrificio, no solamente en el momento del culto, sino que día a día deberíamos presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo. Señor, soy miserable, necesito de tu ayuda, sin ti no soy nada. Ese corazón contrito y humillado, un corazón que se quebranta delante de Dios, que como dice el salmista, Dios no desprecia. Claro, Dios espera, Dios se agrada cuando sus hijos se entregan delante de Él, se ofrecen como un sacrificio vivo. Y acá está hablando del pan. Bueno, y cuando nosotros celebramos la cena, hay instrucciones respecto a la cena en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice Pablo, examinaos bien a vosotros mismos antes de participar de la cena, para no tomar la cena indignamente. Es verdad, hay que hacerse un autoexamen cuidadoso antes de participar en la cena, pero solamente los días que hay cena hay que examinarse a sí mismo. ¿O será que una práctica diaria del cristiano debiera ser examinarse a sí mismo delante de Dios, delante de la palabra de Dios? Si estamos celebrando culto al Señor, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? Claramente este pueblo iba a las ceremonias, iba al culto, iba al templo, pero como no había temor de Dios, no había un autoexamen tampoco. Examínate, hermano, ¿qué cosas no están bien en tu vida? Yo creo que todos somos conscientes de que en qué estamos faltándole a Dios. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Tal vez alguien está con muchos problemas matrimoniales. Bueno, y pregúntate, ¿y tu parte la estás haciendo bien o solamente le echas tú la culpa a tu cónyuge? ¿No será que tú eres también muy orgulloso o orgullosa? Bueno, tienes que examinarte a ti mismo y confesar tus pecados a Dios. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tal vez diga, yo he hecho todo lo posible por no ser tan orgulloso o tan orgullosa y no lo logro. Sí, no lo logras, es verdad, pero Dios sí puede obrar en tu corazón. Cuando tú vas como un sacrificio vivo delante de Dios, confiesas, Señor, tu pecado, soy tremendamente orgulloso, me he esforzado, he buscado ayuda, he ido a psicólogos, a psiquiatras y no he obtenido resultado.
Sin embargo, reconozco, Señor, que tú puedes obrar en mi corazón y puedes transformar en mi corazón. Eso hace un cristiano que se examina a sí mismo y se ofrenda a Dios como un sacrificio vivo. Hay situaciones en nuestra vida que sabemos que no están bien, hermano. Todos luchamos contra el pecado y hemos intentado muchas cosas, pero la solución está en Cristo. Busca más a Cristo. Anda a Cristo con tu pecado, confiésale tu pecado, tu debilidad, y Él va a obrar. No sé cómo lo va a hacer, como decíamos en la escuela dominical en la mañana, cuando Jesús le dice a Nicodemos, así como tú ignoras de dónde viene el viento, así tú ignoras la palabra, la obra de Dios, le dice. Bueno, si yo tengo un corazón orgulloso, yo no sé cómo Dios va a obrar en mi interior, pero algo Dios va a hacer. Aunque yo no entienda lo que Dios va a hacer o cómo lo va a hacer, sí puedo tener la seguridad de que Dios va a obrar en mi corazón orgulloso. Tal vez alguien tiene otro problema, tal vez no tiene un problema de orgullo. Alguien puede tener otro tipo de problemas en su carácter. Tal vez el problema del carácter de alguien puede ser la cobardía, de no atreverse a actuar, de no atreverse a decir las cosas. Y eso también es un problema. Bueno, ¿cómo le enseño a alguien a dejar de ser cobarde? No sé. Solo sé que la cobardía es un pecado, pero Dios sí puede obrar en nosotros. Si yo le digo, Señor, hay mucha cobardía en mi vida, me esfuerzo por ser más valiente, pero no lo logro. Ayúdame tú, obra tú, Señor, en mi interior. Dame tú, Señor, un corazón valiente. Ahí tú vas a ver la obra de Dios. Cuando tú tomas esa actitud, te estás ofreciendo ante Dios como un sacrificio vivo. Te estás examinando a ti mismo porque estás consciente de tu pecado. Acá Dios dice, me están ofreciendo pan inmundo. Bueno, si tú estás inmundo con tu pecado, contaminado, manchado con tu pecado y no haces nada al respecto, no vas a Cristo por eso pidiendo socorro, también estás presentando un culto inmundo al Señor, porque no estás permitiendo que la gracia de Dios obre en ti. ¿Y qué más? Dice el Señor acá, ¿de qué más se queja respecto al culto de los judíos de esa época? Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Recuerden que la ley de Moisés decía claramente que el animal que se va a sacrificar en el altar tiene que ser un animal perfecto, sin defecto. Y el pueblo estaba presentando animales ciegos, cojos, es decir, estaban presentando lo que les sobraba de los animales, no estaban presentando en sacrificio el mejor animal. Veamos cuál es la diferencia de la ofrenda que presentó Caín y Abel, allá en el Génesis, al principio de todo. ¿Por qué Dios se agradó tanto de la ofrenda de Abel y no así con la ofrenda de Caín? ¿Será que Dios le da solamente valor a las ofrendas de animales y no a los de productos agrícolas como frutas y verduras, que fue el caso? No, eso no es la raíz del problema. El texto bíblico dice que Abel tomó de lo mejor de su ganado, de lo mejor de los animales y lo presentó como sacrificio a Dios. No dice lo mismo en el caso de Caín. Caín tomó de su cosecha y lo presentó, pero no dice que tomó de lo mejor. En cambio, el sacrificio que presentó Abel era lo mejor que él tenía. Por lo tanto, hermano, tú tienes que presentar un sacrificio a Dios, lo mejor que tú tienes. El pueblo no estaba presentando un sacrificio a los mejores animales, estaba presentando a los animales enfermos, desechados. Tú tienes que presentar a Dios lo mejor que tú tienes. Tus talentos, por lo cual tú te distingues, por lo cual tú te destacas, por las habilidades que Dios te dio, eso tienes que ponerlo al servicio de Dios. Incluso nuestro tiempo tiene que ser lo mejor para Dios. Yo creo que nadie de nosotros le agrada llegar atrasado al trabajo y sabe que es una actitud responsable llegar al trabajo a la hora. Sin embargo, pareciera que nos sentimos el mismo peso o la misma responsabilidad por llegar al culto. Pareciera que llegar atrasado al culto, llegar tarde, no es tan grave como llegar tarde al trabajo, porque acá nadie me está controlando, nadie me va a descontar ninguna hora de trabajo, claro, pero Dios sí se fija, porque Él demanda de nosotros lo mejor, incluso el uso de nuestro tiempo tiene que ser lo mejor para Dios. Si somos cuidadosos de llegar a la hora en el trabajo, ¿por qué no damos también lo mejor de nuestro tiempo para Dios en el día domingo? Así que Dios se queja.
ustedes no me están presentando un sacrificio lo mejor, ustedes están entregándome lo peor que tienen. Hermano, presenta para Dios lo mejor de ti. No estoy hablando en términos físicos, de ropa, estoy hablando de tu actitud, de tu corazón, de lo que eres internamente. Tienes que presentar a Dios lo mejor que tienes. ¿Has puesto al servicio de Dios los talentos que Dios te ha entregado? Yo sé que todos acá son buenos para algo. Y muchos acá ponen a disposición del reino de Dios sus dones y talentos. Por ejemplo, cuando las hermanas cocinan una tortilla, ellos están disponiendo sus dones y talentos para la obra de Dios. Todos tenemos que hacer lo mismo, presentar lo mejor que tenemos para el Señor nuestro Dios. Y veamos cómo culmina este texto en el versículo 9. Una fuerte reflexión, dice: ahora pues, orad por el favor de Dios. Dice el profeta, oren por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Luego ven la pregunta retórica del profeta: ¿cómo podéis agradarle si hacéis todas estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, yo sé que tú quieres que Dios responda a todas tus oraciones, pero acá la pregunta que nos hace Dios: si tú haces todas estas cosas, ¿cómo pretendes que Dios te responda? ¿Cómo pretendes que Dios tenga misericordia de ti si no estás presentando lo mejor de ti para Dios? Si no te estás preocupando de presentarte puro, limpio, como un sacrificio vivo delante de Dios. Si no estás honrando a Dios con tu forma de hablarle a Dios. Todo esto que ha denunciado acá Dios a través del profeta, si esas faltas están en ti, ¿cómo esperas que Dios tenga de ti misericordia? Dice acá el profeta. Bueno, la buena noticia es que por medio del Evangelio sabemos que Dios sí ha tenido misericordia de nosotros. Dios sí tiene misericordia de nosotros a pesar de nuestras faltas. De hecho, el sacrificio de Cristo nos vino a mostrar el amor y la gracia de Dios. No lo merecíamos, porque nosotros caemos en todos estos pecados acá señalados. Pero aún así Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros. Ahora recuerda lo que dice Pablo en Romanos. Bueno, si el pecado hizo que la gracia abundase, entonces por eso vamos a pecar más para que la gracia abunde. De ninguna manera, responde Pablo. Así que acá dice, sí, Dios tendrá misericordia de nosotros a pesar de nuestras faltas, a pesar de que nuestro culto es desagradable a Dios, aún así Dios tiene misericordia. Ahora, ¿cómo tenemos que reaccionar como pueblo de Dios ante la gracia de Dios? La forma correcta de reaccionar ante la gracia de Dios es dedicando más nuestra vida a Dios, consagrando más nuestra vida a Dios, buscando más la santidad de Dios. Cuando yo veo que hay mucho pecado en mi vida y aún así Dios tiene misericordia de nosotros, eso debiera ser un estímulo profundo en nosotros para buscar más a Dios, buscar más la gracia de Dios. Así, hermano, si en todos estos pecados que Dios denuncia al pueblo, ¿te has sentido señalado en algo? Bueno, quiero decirte que la gracia de Dios es tan grande que aún así, a pesar de tu pecado, Dios tiene de ti misericordia. Ahora, ¿significa eso que tú vas a continuar en tu pecado? ¿Vas a continuar en tu falta porque total Dios tiene igual misericordia de mí? La respuesta es no. Tú tienes que ponerte las pilas y decir sí, Dios es grande, tiene misericordia a pesar de que yo no le entrego lo mejor, no busco a Dios, no me rindo como sacrificio vivo, nada de eso hago. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Entonces tu reacción tiene que ser ahora buscar la santidad de Dios. Si no hayas cómo superar tus pecados que han sido señalados acá, busca, preséntate como un sacrificio vivo delante de Dios. Dile, Señor, no sé cómo, pero yo sé que tú me puedes transformar, que tú me puedes ayudar. Así que les invito, hermano, a seguir reflexionando en esto. Pero ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? Como agradecimiento a Dios. Vamos a buscar más la santidad de Dios. Vamos a presentarnos. Esto sí es algo que no se puede hacer en el culto público. Cuando tú quieres quebrantarte delante de Dios y confesar a Dios abiertamente tu pecado, vas a tener que hacerlo en solitario, en tu cuarto, cuando ojalá nadie te pueda escuchar. Vas a buscar un momento especial y decirle, Señor,
sabes que estoy lleno de orgullo. He buscado ayuda, pero no he obtenido resultado. Necesito que tú, Señor, obres en mi corazón. Esa es la forma de reaccionar de un cristiano que ha sido tocado por la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias porque cuando vemos tu palabra, cómo tú tienes misericordia si hay tanto pecado, hay tanta falta en nosotros. Somos tan deficientes, Señor. Y aún así tú nos hablas, tú nos animas, nos consuelas, nos bendices. Te damos gracias por eso, Señor. Pero te rogamos que tú renueves nuestro corazón cada día, Señor. Como dice esa alabanza, renuévame, Señor. Renuévame cada día porque ya no queremos seguir siendo iguales. Queremos ser transformados conforme a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.